Cordial saludo, mi nombre es María Fernanda Murillo Solarte. A continuación les voy a explicar el problema 3 de ciclo celular de la materia biología celular y molecular. Primero que todo, ¿qué es el ciclo celular? El ciclo celular, en esta serie se realizan unas etapas que tienen lugar en la célula durante su división y crecimiento. ¿En qué tipo de células se dan? Es en la eucariota y la procariota. En la eucariota se realizan dos fases, que es la interfase y la mitosis, y en la procariota es solamente la mitosis. Hablaremos de la interfase, que en esta fase la célula crece, duplica sus cromosomas y se prepara para la división celular. La interfase es la etapa más larga del ciclo celular y ocupa aproximadamente el 90% del ciclo. Entonces, en esta etapa las células se preparan para la división y realizan diversas actividades metabólicas de crecimiento. En esta interfase se divide en tres fases, que es la fase G1. Durante esta fase, la célula crece y lleva a cabo sus funciones normales. También se sintetizan las proteínas y se duplican los organelos celulares. En esta fase, la célula verifica si hay suficientes nutrientes y condiciones adecuadas para la división celular. La siguiente fase es la fase S, que durante esta fase el ADN de la célula se replica cada cromosoma y forman dos copias idénticas, llamadas cromátidas hermanas. En esta fase, la replicación del ADN realiza un proceso crucial, que es para asegurar que cada célula hija tenga una copia completa del material genético. La siguiente fase es la fase G2, que durante esta fase la célula continúa creciendo y se prepara para la división celular. En esta se sintetizan proteínas y se verifican los errores de la replicación del ADN. También se forman los microtúbulos, que son necesarios para la segregación de los cromosomas durante la división celular. Si la célula no pasara por esta interfase, no podría prepararse adecuadamente para la división celular, que en la fase G1 es especialmente importante, ya que es cuando la célula verifica si hay suficientes nutrientes y condiciones adecuadas para la división. Sin esta verificación, la célula no podría dividirse en condiciones desfavorables, lo cual podría llevar a errores de la segregación de los cromosomas y la formación de las células hijas idénticas, que no serían viables. Además, en la fase S, que es esencial también para la replicación del ADN, y sin ella las células hijas no tendrán una copia exacta del material genético. En este caso, las células cancerosas también son diferentes de las células normales, ya que en estas no tienen directamente relacionadas con el ciclo celular. Entonces, estas diferencias le ayudarían a crecer y dividirse y formar tumores. Por ejemplo, en las células cancerosas adquieren la capacidad de migrar a otras partes del cuerpo y en un proceso llamado metástasis, promover el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. En el proceso llamado angiogénesis, que le da a las células tumorales, es una fuente de oxígeno y nutrientes. Las células cancerosas tampoco experimentan la muerte celular, entonces en este caso se llama lo que es apoptosis. En las condiciones en que las células normales sí harían, entonces en esto ocurriría un daño del ADN. La siguiente proceso del ciclo celular es la mitosis. En esta mitosis se realizan 5 fases. La primera es la profase, que en esta fase los cromosomas se condensan y la membrana celular se desprende. En la profase se realizan unas ciertas características. En este caso, la cromatina se condensa y empieza a formar cromosomas. La envoltura nuclear también, la doble membrana que delimita el núcleo, se fragmenta hasta desaparecer. Los cromosomas se unen en una sola fibra del uso, logrando así la cromátida que tengan una orientación hacia los polos celulares. En la siguiente, que es la metafase, los cromosomas se alinean y se alinean en la placa metafísica.
En esta metafase se realizan ciertas características que los cromosomas pues están totalmente condensados y se ubican en el centro de la célula. Y los cromosomas están unidos en las fibras, lo cual pues se quedan en cada cromosoma. La siguiente es la anafase. En la anafase los cromosomas se han separado y se mueven hacia los polos de la célula. En esta fase hay ciertas características que son que a cada polo de la célula van el mismo número de cromátidas, que se han dividido en las dos cromátidas, y las cromátidas de los cromosomas se separan por el centrómetro, o sea que cada cromátida se dirige hacia un centriolo que está ubicado en cada polo de la célula. La siguiente es la citocinesis, que en esta se da en célula animal y en célula vegetal. Pero esta fase es que se superpone en la fase de telofase. Entonces, en las células animales, la citocinesis es que esta pellizca la célula como en dos bolitas, entonces forma un cordón. Y este cordón hace que los filamentos se forman una estructura llamada proteína, se llamada actina. Y este es el pliegue del cordón y se conoce como surcos de división. Que aquí está el anillo de acotina y el surco de división. En la célula vegetal, en esta no se divide de la misma manera, sino que se forma una estructura en el centro llamada placa celular, que está en el centro de la célula y se divide en dos células separadas, pero en la misma, separadas por una pared celular. La siguiente, que es la telofase, hay ciertas características, entonces en esta los principales hechos que suceden es que los cromosomas empiezan a desarrollarse y a transformarse en cromatinas, y en estas desaparecen las fibras del uso acromático. En esta se termina la mitosis, pero tiene como comienzo la citocinesis. Entonces, para la carrera de profesional de seguridad y salud en el trabajo, también es importante tener un conocimiento acerca de las células y el ciclo celular que ésta conlleva, ya que nos permite saber cuáles son los tratamientos a prevenir enfermedades y patologías, ya que sabemos que la célula es una unidad básica y es necesaria conocerla a profundidad porque es como entender, o sea, cómo se entiende cómo funciona la vida. Entonces, en seguridad y salud en el trabajo depende del sector empresarial en que nos encontremos, ya sea en el sanitario o en el investigativo, en la investigación farmacéutica. Podemos estar expuestos a determinantes agentes infecciosos como bacterias o virus, y en seguridad y salud en el trabajo se trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por estas condiciones del trabajo, además que tenemos que promover la protección y promoción de la salud de los empleados, siendo el objetivo que es mejorar las condiciones laborales y el ambiente del trabajo. Muchas gracias.